Nosotros, la gente del mundo, somos felices comiendo. Cuando llega la comida, esos son los atributos. Nos vemos la hora de la comida y eso nos deleita. Wa inna ahla dunya la yashkuruna inda raja. Y ciertamente que la gente de este mundo no son agradecidos cuando están en las buenas. Cuando estamos en las buenas, tenemos la bonanza, gozamos de la salud, no agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala. Aquí viene el concepto de yashkur, de agradecer. Ese agradecimiento, existe un agradecimiento verbal, pero aquí se refiere al agradecimiento que es, ¿cuál? Que es utilizar de la manera apropiada las bondades. Si Dios me dio el dinero, debo utilizarlo de la manera correcta. Si me dio la salud, utilizarlo de la manera correcta. Ese es el verdadero agradecimiento. No decir, yo tengo un trabajo, tengo un buen sueldo y digo, alhamdulillah, alhamdulillah. Ese es el agradecimiento más fácil. Pero con ese mismo dinero yo puedo ingerir licor, puedo andar con mujeres ilícitas, puedo ir a rumba, cualquier cosa. Ahí no sería agradecer correctamente esa bendición de Allah subhanahu wa ta'ala. O con la salud. Cuando gozo de la salud, tengo tiempo también para la adoración. Hay gente que espera para hasta muy viejito, teniendo el dinero, esperan muy viejo para ir al Hajj. Cuando es muy difícil la peregrinación, siendo un anciano, muy difícil. Este Hajj pasado murieron, ese avión cuando íbamos de Irán a Arabia Saudita, estaba lleno de ancianos. Pero ellos no pueden ir jóvenes porque, como es un país islámico, ellos esperan turno. Entonces hay gente que se inscribe y puede pasar 10, 15 años esperando el turno que le llegue para ser aceptado para el Hajj. Estaba lleno. Y en ese Hajj, cuando lo que recuerdo la noticia, habían muerto como 50 ancianos que habían ido de esa caravana. Habían muerto, pero no aguantaban. No aguantaban el tawaf. Muy difícil. El Sa'i, exacto. Toda esa mina, Arafat, todo eso, estar allá en medio del polvo del desierto, muy duro para ellos y muchos morían. Pero para muchos de ellos era un honor morir en Meca. Uno estaba en la mezquita y cuando acá digo pasaban ataúdes de gente haciendo la janaza, el funeral. Luego dice, entonces, todo aquel que tenga el dinero para ir al Hajj, que vaya a su Hajj. Joven, o empezar a orar desde ahora. Luego dice, walayas viruna indal balá. Y la gente del mundo no son pacientes frente a la adversidad. Cuando están en las buenas, pues estamos en las buenas, no agradecemos. Y cuando viene la adversidad, nos desesperamos y a veces hasta podemos renegar de Allah subhanahu wa ta'ala. Dice Dios, kathirun nasi indahum qalil. Para la gente del mundo, es decir, para nosotros, los demás no valen nada, son inferiores a nosotros. Kathirun nas, la mayoría de la gente, indahum qalil. Son pocos, nosotros vemos a los demás por encima de nuestros hombros. Creemos que somos muchos y que nosotros somos. Los demás no son nada. Dice, especialmente los fukará, los pobres, ¿cierto? En este mismo Miraj hay una parte cuando el profeta, Dios le dice al profeta, ama a los pobres. Le dice, ciertamente ama a los pobres porque yo los amo. Luego, Ayatollah Misbah aquí también da una explicación de cuál es el pobre que se ama. ¿Dice? Que se debe amar. ¿Y qué se considera pobre entre las CAN, no? Exacto, y qué es pobre dentro de la Sharia islámica, ¿cierto? Pero dice que amar a los pobres, el profeta Muhammad decía que los pobres son mi orgullo. Pero nosotros los musulmanes decimos, al contrario, ¿qué hacemos? Nosotros nos sentimos que somos más que los demás. Y nos gusta y vemos a los pobres por encima. Sí, pero hay que decir que es pobre, ¿no? Sí. Aquel que no tiene la capacidad anual para cubrir sus necesidades. Porque en el país islámico, lo que pasa es que en el país islámico la pobreza es diferente. El concepto de la pobreza es diferente. Aquí lo que nosotros vemos, la mayoría es miseria. Pero aún así, lleno, no nos intentamos ni siquiera pensar cómo está esa persona. Se dice que el imam Khomeini únicamente llegaba tarde a un lugar cuando en el camino se encontraba con un huérfano. Se encontraba con un huérfano y paraba, y él tenía la clase, nunca llegaba tarde. Se encontraba con un huérfano y él se paraba y acariciaba a ese huérfano. Entonces, las otras gente del mundo, nosotros lo que queremos es estar en pie, tanto material, nosotros queremos ganarnos este mundo y ganarnos el otro. Pero en ese proceder, para ganarnos ese mundo, nosotros nos olvidamos de muchas cosas, hermano, que son realidades. Por eso yo siempre digo, y le decía a ella y le decía a la familia hermano Martín, otras que vinieron, no es el título de musulmán. Yo, en los años que tengo ahorita, yo en Irán,
yo llegué a una conclusión muy personal, y algunos la comparten. Hay un libro de un ayatolá Teherani, que se llama La Purificación, donde él habla de eso y fue criticado por muchos ayatolás, y yo comparto ese punto de vista. Yo no creo en la salvación por título, por musulmán. Yo no creo en eso, que la salvación por la y menos chiismo está acá, y que yo no por imán, yo no creo en eso. Yo creo que es una opinión muy personal, ¿cierto? Yo creo al que Allah tiene unos parámetros especiales para escoger su gente. Por eso hay una sura del Corán que se llama Tagab, la gran decepción. Venía Abdul Karim todos los días, rezaba, hablaba aquí todo lo que le estoy hablando, hacíamos el amal, la fiesta de Ramadán, todo, y Abdul Karim es un hombre aparentemente bueno. En el día del juicio final, A'udhu Billah, cuando veamos a Abdul Karim entrando A'udhu Billah en la Jahannam, en el infierno, ¿sí? ¿Y Abdul Karim qué hacía? Y veíamos a una persona con un comportamiento, ¿cierto? Que nosotros aquí nos sentamos y el hermano, ¿qué hace, hermano? Hermano, ¿por qué es así? El hermano no viene a la mezquita, el hermano no reza, hermano. Y cuando vamos allá, es paraíso. Aquí también lo dice. ¿Qué sucede? Porque hay acciones en los seres humanos que a Allah les gusta mucho. Por ejemplo, una persona tal vez no rece mucho. Tal vez de vez en cuando tiene su debilidad y bueno, hizo cosas indebidas por ahí. Pero esa persona va caminando por la calle y vio un huérfano, el corazón se le parte y se sienta con el huérfano y come con él. Dentro de los parámetros de la justicia divina, estoy poniendo un ejemplo. Esa acción puede borrar todos los pecados de ese hombre y Allah entrar, introducirlo en el paraíso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la justicia divina nadie la conoce, ninguno nos estamos salvos, ninguno. Nosotros no somos como los cristianos, que porque damos testimonio de que acepto a Jesús y que dio su vida, su sangre por la humanidad y todo eso, ya estoy salvo. No, en el Islam no. Eso es una lucha hasta el final y no sabemos nada. ¿Qué va a pasar? Realmente no sabemos qué va a pasar. Para terminar dicen, digamos, dice, وَلَا يَصْبِرُونَ عِنْدَ الْبَلَاءِ كَثِيرُ النَّاسِ عِنْدَهُمْ قَلِيلٌ يَحْمِدُونَ أَنفُسَهُمْ بِمَا لَا يَفْعَلُونَ. Ellos se alaban a sí mismos y they praise themselves. La gente del suyo nos alabamos nosotros mismos. Yo si hago tal cosa, yo ando de esta manera. بِمَا لَا يَفْعَلُونَ, cuando realmente de lo que no saben, no tienen conocimiento. Yo sí rezo, yo sí soy musulmán, yo sí soy. La gente del duda de nosotros nos alabamos a nosotros mismos. وَيَدَّعُونَ بِمَا لَيْسَ لَهُ. También ellos hablan de cosas, se atribuyen cosas que no lo son. وَيَتَكَلَّمُونَ بِمَا يَتَمَنَّوْنَ. Y ellos siempre están hablando de las cosas que desean. Yo quiero comprar esto, quiero esto, voy a hacer esto, voy a hacer este posgrado, quiero llegar acá, quiero ganarme tanto. Todo lo que anhelan siempre lo están diciendo. وَيَذْكُرُونَ مُسَاوِيَ النَّاسِ. Y siempre están recordándole las cosas malas a los demás, las cosas malas a las personas. Todo lo de los demás, para nosotros hermanos, y lo decimos. وَيَخْفُونَ حَسَنَاتِهِمْ. Pero cuando las personas tienen cosas buenas, queremos ocultarlas. ¿Para qué? Para sobresalir nosotros. Si yo veo una bondad en el hermano, una virtud, yo trato de ocultarla, de taparla. ¿Para qué? Para sobresalir yo. Luego dice, Faqala, dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Rabbi, le dijo, oh Señor, kulluhu hada al-aib fi ahli dunya. Le dijo, Dios, todos esos son los defectos de la gente de este mundo. Allah subhanahu wa ta'ala, Dios Todopoderoso, le contestó, Ya Ahmad, oh Ahmad. En ese hadith de Miraj, Dios le dice al profeta siempre Ahmad, que es como está en el Injil, ¿no? En la Biblia, en el Evangelio. Dice, Ya Ahmad, inna aiba ahli dunya kathir fi al-jahla. Dice, ciertamente que la gente de este mundo tiene muchísimos defectos. Fihimul jahlu wal humq. Entre eso está la ignorancia y la estupidez. La gente de este mundo, nosotros, al jahlu wal humq. Lógico, todo esto que hacemos es producto de la ignorancia. ¿Y qué ignorancia? La ignorancia en la aqida y en las responsabilidades como musulmán, en las creencias. Es muy poco probable, bueno, sucede también. ¿Por qué? Vimos con la hermana Zaina el año pasado el tema del imán de la fe, ¿no? Yo puedo tener conocimiento, pero no aceptarlo o obrar mal. Pero en la mayoría de los casos es no entender el ágil, ignorar.
como decíamos ahora, si uno siquiera se limitara a la adoración del esclavo, del comerciante, perdón, iríamos en ganancia. Es decir, no hacer lo que Dios le disgusta por temor. Hay quienes adoran a Dios por amor, que si no existiera, como el Imam Ali alayhi salam, el Imam Ali dijo, si no existiera el paraíso, que me diera tu paraíso, si no existiera tu infierno, no te amaría de la misma manera, mucho más. El Imam Ali no amaba a Dios por paraíso o por infierno. El amor del Imam Ali alayhi salam era amor, ese era el verdadero amor, porque Dios era el único ser digno de adoración. Pero nosotros, si obedecemos a Dios, no amamos, porque nosotros no amamos a Allah. Si obedecemos a Dios por temor a ese castigo que es la adoración del comerciante, estaríamos bien, seríamos de la gente del paraíso. Si llegamos a ese nivel, que es un nivel muy bajo. Ahora sí, para terminar, dice: Ya Ahmadu inna ibada dunya kathiru fihim al-jahl wal hum la yatawada'una liman yata'allamuna minhu. Esto es muy importante. Y esto no lo digo porque yo estoy aquí, no, sino los hermanos, yo casi no permanezco aquí, pero los hermanos que hacen esa labor y ese esfuerzo de enseñar. Esta comunidad no ha sucumbido, gracias a Dios, durante varios años, porque siempre han habido hermanos que han tomado esa responsabilidad de enseñar y de guiar a los demás. Usted dice aquí, la yatawada'una liman yata'allamuna minhu. Dice, no son humildes con las personas de quienes aprenden, ¿cierto? No son humildes, quiere decir, no aprecian, no respetan a aquel que le está enseñando. El hermano viene, el hermano Anwar, está la gente hablando, está hecho, el hermano Atumali está haciendo el esfuerzo, viene a enseñar, y está la gente, o se paran de aquí, se va la gente, se puede ir enojado, lo que pasa. Pero esa persona hace un esfuerzo, ¿cierto? Que no es fácil. Y especialmente enseñar estas cosas, yo les decía, que uno no cumple con esto. Pero uno lo que hace es traducir. Porque el conocimiento está ahí, simplemente que está en otro idioma. Uno lee, se lo comparte con ustedes. Entonces el que está enseñando, por eso digo, a todos los niños los padres son encargados de enseñarles el respeto que merece el profesor y el lugar de adoración. Los niños llegan aquí a la mezquita y suben al internet porque los papás lo dejan que suban al internet, ¿cierto? ¿O no? De los papás, porque si uno papá dice, bueno, no hay internet, ¿cómo va? En la internet es su casa, en la mezquita se va a estudiar. Se va a estudiar, a rezar, a hacer las actividades. Pero no, los papás ven tranquilos, los niños todos suben a internet. Es un irrespeto a la enseñanza o a quienes enseñan. Por eso dijo ahorita, no hay internet. Dijo el Imam Ali, yo soy esclavo de aquel que me enseña una palabra. Él no puede ser esclavo de nadie porque nadie le puede enseñar nada al Imam Ali, únicamente al profeta. ¿Cierto? Entonces, esto es importante. No son las niñas que van a recibir clase con la hermana Lady, deben de respetar a la profesora, con la hermana Zaina, a todo el mundo hay que respetar. Pero de aquel que le están aprendiendo algo, merece un respeto especial. Hay personas que sucede mucho. Tienen el profesor, después se leen 2, 3, 4 libros y ya el profesor no vale nada, ¿cierto? Cualquier que tuvo su profesor en primaria únicamente valora a los profesores de universidad, cuando todos los profesores merecen ese respeto. Bueno, dice, y entre ellos, este tipo de personas realmente se consideran que son muy racionales, son muy intelectuales. Dice, pero para la gente del Irfan, para los que son amigos de Dios, esta gente no son sino estúpidos. Yo me voy a saltar algunas partes de este tema porque ya el tiempo es corto y vamos a tomar la shahada de la hermana Mónica. Pero voy a leer las características de la gente del mundo según el análisis que hace Ayatollah Bayati, y son 20.